Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Bueno, nos vamos a presentar porque pues al transcurso de este video, pues para que sepan con quiénes estamos hablando. Mi nombre es Brian. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Mariana, Mara Y Laura. Y espero disfruten de esta presentación del contexto de cómo nosotros vemos y entendimos estos 3 capítulos del libro. Y como ya saben, vamos a hablar sobre el libro. Además van a haber unos bloopers chimbita. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, personas que están viendo este video. Vamos a hablar sobre Un Mundo Feliz, del autor Aldous Huxley, esencialmente el capítulo 1. Mi nombre es Mara y pues vamos a empezar. En este libro nos hablan que se encuentran en la calle 632 después de Ford. En esta se encuentra un edificio de 36 plantas, el cual es de color gris. En este edificio se encuentra el escudo de la Divisa Nacional, en el cual dice que es el centro de acondicionamiento y procesos de incubación de la Central de Londres, en la cual nos habla que se encuentran en la planta baja norte, la cual aunque estuviera en verano hacía mucho frío. Además, esta planta era muy oscura, por lo cual no entraba casi la luz. Por esto los trabajadores, los fecundadores, al tener batas blancas y guantes de látex, los hacía ver como calaveras. También nos habla que en ese momento estaba sucediendo un recorrido a los nuevos estudiantes, que parecían gallinas a sus pollitos, porque seguían al director a cada paso que daban y anotaban cada palabra en su bloc de notas. El director, cada vez que iba dándoles un conocimiento general de lo que iba a pasar en el trabajo que iban a ejercer ellos. Entonces les empieza a mostrar las diversas salas que hay en el centro de incubación. La primera de ellas es la fecundación, en la cual nos dice que llegaron los nuevos óvulos de la semana, los cuales se encontraban en varios frascos que eran millares. En ese se encuentran que pasan por un proceso de fecundación, como lo mencioné. Algunos van a pasar por el método de Boranowski, el cual se trataba de que de este óvulo y este espermatozoide se ramificara y en vez de nacer solamente un embrión o un par, nacieran cientos y cientos de ellos. Entonces el director empieza a hablar fascinado sobre este proceso, como este método ha sido esencial para la estabilidad social. Además de esto, nos empiezan a hablar sobre otra sala, la cual se trata la sala de incubación, la cual en esta se empiezan a ver las diversas clases que existen, los que son alfa, betas, deltas, gamas y epilones. Entonces en esta sala nos empiezan a hablar de que a los alfas les mantienen una cantidad buena de oxígeno, mientras que a los epilones les bajan el oxígeno, para dar a entender de los que tienen mayor oxígeno van a tener una mejor inteligencia, mientras que los que tienen menor oxígeno van a tener una menor inteligencia. Por lo cual también nos habla de que esto mantiene a la sociedad. El director va a otra sala y en ese momento estaba hablando sobre las cantidades de embriones que se han producido durante los diversos años. En ese momento pasa un chico y ese llama al director a este chico llamado Mr. Foster, el cual era un chico rubio de ojiazul. Mr. Foster habla fascinado sobre las cantidades de embriones que se han producido y con tal entusiasmo que el director queda fascinado con él y lo invita a seguir con el recorrido. Muchas gracias y que siga el siguiente. Los voluminosos estantes laterales con sus hileras interminables de botellas brillaban como cuajados de rubíes, y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpurosos y todos los síntomas del lupus. 3 grupos de estantes a nivel del suelo, la primera galería y segunda galería. Cada frasco podría ser colocado a unos 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaban. Era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora. Del suelo, otra en la primera galería, mediante en la segunda, y en la mañana del día 277, luz del día de la sala de decantación. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco. En el metro 112 les enseñó el depósito del líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el litro de desperdicios. También les habló de las pruebas del sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. En la gran mayoría de los casos, la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos.
Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembras se desarrollen normalmente. Sigue el otro. Bueno, ahora seguimos con la interpretación. Un mundo feliz ocurre 600 años en el futuro. El mundo se ha sometido a la dominación de los controladores mundiales, cuyo objetivo principal es garantizar la estabilidad y la felicidad de la sociedad. El principio subyacente del régimen es el utilitarismo, o la maximización de la felicidad general de la sociedad. La novela comienza en el centro de incubación y condicionamiento de la Central de Londres, una fábrica de producción de seres humanos. Un grupo de estudiantes es guiado por el director en un recorrido por las instalaciones. Los estudiantes ven diversas máquinas y técnicas utilizadas para promover la producción y el condicionamiento de embriones. Los científicos toman un ovario, eliminan y fertilizan los huevos, fuerzan a los huevos a crecer hasta 96 veces y posteriormente crían los embriones en botellas. Los predestinadores luego deciden la función futura de cada embrión dentro de la sociedad, esencialmente asignando a cada ser humano un trabajo futuro. Luego comienza a hablar del proceso Bonanowski, proceso por el cual múltiples bebés son genéticamente generados de una célula original. Las castas mayores, los alfas y los betas, no son sometidos a este proceso. Las castas bajas, los gamma, deltas y épsilon, harán trabajos manuales, mientras que los alfas y los betas tienen posiciones de liderato. El señor Foster dice que los epsilones no necesitan inteligencia. Luego está el acondicionamiento. Muchos de los embriones están hechos para que les guste el calor, acondicionándolos con temperaturas bajas. Es evidente que las personas no tienen libertad, pero deben someterse al deseo de los controladores mundiales. El director añade que todo el acondicionamiento apunta a ser gente como sus destinos sociales, de los cuales no se pueden escapar. Obviamente, este sistema ha sobrepasado cualquier sociedad totalitaria. El gobierno ha usado la tecnología y la ciencia para controlar la población. El siguiente. Este libro lo que nos está dando a entender que en una ciudad futura el sexo ya pasa de ser de una manera para reproducirnos, más bien lo estarían utilizando como una manera de satisfacción. Ya la manera de reproducirnos ya no sería a través del contacto, ya no se sentiría ese calor, ese acompañamiento y ese sinfín de emociones que se generan entre esos dos cuerpos que utilizan el sexo para reproducirse. Ya se estaría dando de una manera más fría, por medio de tubos, por medio de aparatos y laboratorios. También los niños que ahí se estarían formando nos estarían dando a entender que ya hay una manera nueva de clasificación, una manera nueva en que la sociedad se estaría desmenuzando en tantas partes que serían los alfas, los betas, los gamas, los deltas y los epsilones. Se me fue la palabra. Bueno, entonces aquí nos estarían dando a entender que cada uno conllevaría una parte de la sociedad. Cada uno estaría aportando su parte para conformar este sistema, esta manera de dominación para que la sociedad mantenga, pues prácticamente los mantienen sumisos hacia nuevos ideales, sus nuevos propósitos como de vida. En la parte más alta tenemos a los alfas. Estos estarían siéndolo como la cúspide de esa perfección que ellos buscan, y los epsilones serían prácticamente los marginados, los pobres y todo aquel tipo de personas que no encajarían en esa sociedad, refiriéndose a estos como la mugredumbre, la servidumbre o la clase trabajadora. Prácticamente nos da a entender que desde un punto de vista es como una crítica a la sociedad actual, porque en esta sociedad actual en la que vivimos también la jerarquía de la sociedad se divide por ese mismo motivo, no siendo por especies ni por categoría, sino más bien por la clase social, por los beneficios que tienes, por las riquezas y por el lugar donde estás viviendo. Siendo así, los países y las grandes ciudades desarrolladas, la clase alta, y las clases subdesarrolladas, o prácticamente donde no llega esta sociedad actual, la clase menos desarrollada. Con esto culminaría pues mi aporte, y que siga el siguiente. A continuación les voy a relacionar una noticia
con el capítulo que escuchamos anteriormente. Es una bebé que nació de un embrión congelado que estaba en proceso en 27 años. Molly Gibson nació en octubre del 2020, pero ya lleva 27 años en proceso. Su embrión fue congelado en 1992 y allí duró hasta febrero del 2020. Por eso se estima que Molly estableció el nuevo récord por el embrión congelado por más de 27 años y que dio lugar a un nacimiento, superando también la marca y el nacimiento de su hermana, que fue 2 años antes que ella. Gracias. Bueno, ahora vamos con el capítulo 10. En este capítulo nos habla de cómo Bernard llegó de sus vacaciones de visitar a los salvajes de Nuevo México. En este momento lo manda a llamar el director. Él se encuentra en el centro de incubación, en el cual nos va hablando de un proceso que se llama el enjambre, en el cual nos muestran los procesos, como antes mencionamos, de fecundación, de cómo el óvulo se va con el espermatozoide y se va uniendo y se van creando los procesos. También habla de cuando los niños van creciendo. En este proceso nos dicen que los bebés van creando sus conocimientos mientras duermen. Al crear los conocimientos mientras duermen, les niegan la posibilidad de aprender a leer o a escribir, simplemente les dan los conocimientos que necesitan a través de sueños. Además nos van hablando de que tienen unas salas de juegos que pueden jugar con ladrillos, arcilla y juegos eróticos. Porque como antes mencionamos, para ellos ya el sexo no es algo para reproducirse, sino es algo más para divertirse o para calmar placeres. También en ese momento el director se encuentra con Bernard. Bernard saluda normalmente al director y el director le empieza a hablar de que invita a alguien más, a Marx, el cual llega muy tímido al encuentro con ellos y habla con una voz muy fuerte, lo cual el director no le gusta esto, entonces pide disculpas y dice que para qué lo llamó. Entonces en ese momento el director habla para los demás que se encontraban ahí, es decir, a los fecundadores, y les dice que en ese momento les lamenta informar de que el señor Bernard va a ser despedido, porque está siendo una amenaza para la sociedad, porque los conocimientos o las ideas que él ha estado infundiendo son negativas para la sociedad feliz que ellos llevan. Entonces en ese momento les lamenta informar de que va a ser despedido, y además de eso va a ser alejado de un centro de incubación, ya que puede afectar la sociedad actual. Ahora que siga el siguiente. Al lugar donde lo mandó el director fue a Islanda, porque tenía pocas oportunidades de corromper a las demás personas con su ejemplo antiforniano. El director hizo una pausa, después, cruzando los brazos, volvió solemnemente hacia Bernard. Dijo que no lo iba a exhibir en un pasillo, pero en un momento Bernard se le acercó rápidamente a la puerta y lo abrió bruscamente. En ese momento hubo una suspensión de aliento, murmullos y asombro y de horror, donde entró Linda. Ella estaba llorando, estaba de pie encima de una silla pues para ver mejor, pero al vacilar derramó 2 tubos de ensayo llenos de espermatozoos. Aquellos cuerpos juveniles firmes y aquellos rostros correctos parecían de edad extraña y terrorífica. Linda entró a la sala sonriendo, con su sonrisa rota y descolorida, moviendo sus enormes caderas en las cuales pretendía una ondulación voluntosa. En ese momento Linda le dijo: claro, te reconocí, Tomasky. ¿No me habrás reconocido? ¿No te acuerdas de mí? No, Tomasky, soy tu Linda. Linda, la que mirabas con la cabeza ladeada, sonriendo y todavía pero con una sonrisa progresivamente. En ese momento Linda le dijo a Tomasky que tenía un crío de ella, que ella era su madre, pero Linda lanzó aquella obscenidad como un reto en el silencio ultrajado. Después, separándose bruscamente de él, abochornada, se cubrió la cara con las manos sollozando. Llamó a la puerta a John y John entró inmediatamente en una breve pausa del umbral. Miró hacia el pasillo, corriendo silenciosamente, y le gritó al director en una voz muy clara: padre. Ahí llegó la cómica suciedad de la palabra del alivio de la tensión, que había llegado a hacerse insoportable. Las carcajadas estallaron, estruendas casi histéricas, encadenadas, pero nunca debían cesar. Padre, y era el director. Padre, oh Ford. Era algo estupendo, las risas sucedían en los rostros al desintegrarse y hasta los ojos se cubrían de lágrimas.
El padre, las carcajadas que habían dado muestras de desfallecer eran fuertes. El director se tapó los oídos con ambas manos y salió abandonando la sala. Sigue el siguiente. Ahora pasaremos a la interpretación del capítulo 10. Este capítulo nos comienza contando y explicando cada uno de los procesos de incubación que ocurre. Todos los trabajadores se movían de una manera rápida, ordenada y eficaz. Este era un tipo de trabajo que requería de mucho esfuerzo y de entrega de cada uno de ellos. No era un trabajo fácil y ni cualquier persona podría desempeñar ni ocupar cualquier puesto. Este capítulo utiliza el contraste para enfatizar la creciente tensión de la novela. Bernard y el director representan dos caras del conflicto principal de la novela, y este capítulo describe su confrontación. El capítulo comienza con descripciones de los mecanismos científicos utilizados para crear humanos. El director declara que nadie, ni siquiera Bernard, puede expresar individualidad de ninguna forma. El centro puede simplemente hacer un nuevo individuo si alguien se sale de su línea, lo que indica la confianza de la sociedad en la ciencia más que en la vida humana. La situación del director en este capítulo es un ejemplo de ironía. El director entra a la sala con un gran respeto por la programación social y la creencia en el bien de la ciencia, la regulación estatal y la conformidad en todas las prácticas sociales. Sin embargo, el director se convierte en el principal ejemplo de no conformidad cuando los demás se enteran de que él mismo exhibió el comportamiento más embarazoso. El director, que es normalmente responsable por la creación de la vida y el orden de clase, también es responsable de un acto sexual que va en contra de esta sociedad distópica. Que siga el siguiente. Y siguiendo con el hilo de la historia, nos damos cuenta de que mayormente también nos cuentan cómo hacen para adoctrinar, para poner a los niños desde muy temprana edad siendo unos completos no descerebrados, más que todo como unos clones y unos robots que siguen unas mismas enseñanzas, de que son inducidos a través del sueño para que solo aprendan lo que a ellos les conviene y no los dejan que ellos expandan su creatividad, como serían con los libros, aprendiendo a leer y en diferentes juegos. También ellos se basan en la educación y en esa educación, pero una educación más como que les pueda funcionar a ellos. Una educación nada más con lo básico, sin necesidad de que ellos se expandan. Una educación donde ellos son de mente cerrada prácticamente, y también vemos la sexualidad como parte de su educación. La sexualidad como una parte esencial de su sociedad, y la educación sexual como un juego. No lo ven como algo malo, no lo ven como un tabú, no lo ven como algo que no se deba pasar, sino más bien lo ven como un juego para niños que se aprende desde la temprana edad, para que cuando lleguen a grandes, ese juego se convierta en una cotidianidad, se convierta en algo que estemos acostumbrados a hacer, y de que no lo vean de una manera morbosa, mala, ni lo vean de una manera deplorable, sino lo vean como su normalidad y como un juego o algo que ellos puedan hacer para así satisfacer sus necesidades. Gracias. El siguiente. No, mentira. Este capítulo yo lo relacioné con una novela. La novela se llama La Gata. Esta novela trata sobre una chica en una situación de pobreza muy extrema, la cual vive con su mamá y sus hermanos. Ella vive en una invasión y bueno, la novela transcurre al darse cuenta que su papá es un muchacho que tiene muchísimo dinero. Por lo cual ella se entera y él sabe que pues ella es la hija y no le importan las condiciones de que esté. Como John el salvaje, que en este caso el papá sí acepta a la gata y empieza a vivir su nueva vida, y no como el señor director, que en vez de esto pues él se apenó sobre la situación en la que pues ella queda en un embarazo, porque ahí pues no era normal, sino que era como mal visto, porque ahí en los embarazos eran por in vitro. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con el capítulo 14. En este capítulo podemos presenciar que llaman a John
el salvaje y le dicen que tiene que ir a la clínica, o como ellos dicen, el centro de moribundos. En este centro de moribundos se encuentran varias plantas. En una de ellas se encuentra Linda, que es la madre del salvaje John. Ella se encuentra ya por sobredosis de Sodma. Esta, como ya sabemos, es una droga que los ayuda a tranquilizarse y a estimular como la felicidad en sí. En este momento le explican a John, una enfermera se encuentra con él en el pasillo y le explica a John que está buscando, que porque está tan afanado. Entonces en ese momento John le dice que está buscando a su madre. Entonces la enfermera no entiende muy bien, pero al darse cuenta que era el famoso el salvaje, se da cuenta que estaba buscando a Linda, por lo cual lo lleva a la habitación donde ella se encontraba. En esa habitación se encontraban varias hileras de camas, es decir, no solamente era la habitación privada de Linda, sino que había más personas ahí, y cada cama estaba ocupada por las dichas personas. En la última, al lado de la pared, se encontraba la cama de Linda. Ella se encontraba muy mal, se encontraba casi al borde de la muerte, por lo cual John le pregunta a la enfermera si se puede hacer algo. La enfermera le pregunta que si se está hablando sobre la muerte, no hay nada que hacer, que ella está muy ocupada, que tiene que ir a vigilar a unos niños que van a llegar al hospital y que en eso también tiene que cuidar al número 3. Entonces John en ese momento se enfada con ella, pero no se deja agitar por esto, sino que más bien trata como de ayudar a su madre o hablar con ella. Mientras John hablaba con su madre, se daba cuenta que estaba al borde de la muerte. Se dio cuenta de que la estaba confundiendo con un amante que tuvo en Nuevo México, en la zona salvaje, porque lo decía lo llamaba era él por el nombre del amante que tuvo. Entonces John se empieza a dar cuenta que no puede hacer mucho por su madre y trata más bien como de hablar con ella y pasar tiempo con ella. Pero en ese momento llegan unos 3 chicos, 3 mellizos, los cuales al ver la mamá así tan vieja, tan al borde de la muerte, casi azul, se empiezan a reír de ella. Entonces John se exalta y dice que qué hacen estos mocosos aquí, que por qué son tan desvergonzados y se empiezan a burlar de su madre. Que siga la siguiente. Terminé. Complementándoles este capítulo, venimos en un momento vergonzoso. Él quería decir, así les acondicionamos antes de la muerte. Prosiguió amenazando. El salvaje se levantó y avanzó 2 pasos hacia ella. Haciendo un gran esfuerzo, John se dominó y sin decir palabras se volvió en redondo y se sentó nuevamente junto a la cama. Ya se le había advertido de modo que andara con cuidado. Lentamente, en otra parte, lentamente los ojos de Linda se abrieron y lo vio. Gritó John. Entre los equivalentes íntimos y privados del padre, del póstulo y la Super Wurlitzer, entre los recuerdos transfigurados, las sensaciones extrañamente traspuestas que constituían el universo de su sueño, sabía que era extrañamente John, su hijo, pero lo veía como alguien de mal país. La voz de Linda murió súbitamente, convirtiéndose en un ronquido casi inaudible. La boca de ella se abrió. Linda se hizo un esfuerzo desesperado para llenar de aire sus pulmones, pero era como si hubiese olvidado la técnica de respiración. El salvaje batalla de pie y se inclinó hacia ella. Ahí aparecen los trillizos, que habían cesado ya su juego y miraban boquiabiertos con los ojos desorbitados aquella escena repugnante que tenía lugar en torno a la cama número 20. Destruir su condicionamiento ante la muerte con aquella explosión asquerosa de olor, como si la muerte fuese algo. La enfermera avanza hacia John en un paso y tocó el hombro de John. No puede reportarse, le dijo la voz airada, pero mirando a su alrededor vio que a media docena de mellizos se habían levantado y ya se acercaban a ellos la enfermedad. Salió apresuradamente hacia el paso de sus alumnos en peligro. Yo, gritó a coro todo el grupo bocanoso. La cama número 20 había sido olvidada. Oh, Dios mío, Dios mío, repetía. Oh, Dios mío, repetía el salvaje para sí y una otra vez. Siguiente. En este último capítulo 14 hablaremos acerca de interpretación. Nos dice que la mamá de John está enferma en el hospital. Él va a visitarla. Algunos niños de la clase Delta van a ver
a Linda morir. Esto es parte del acondicionamiento mental para que aprendan que morir no es malo. John se enoja de que la gente esté viendo morir a su madre. Linda muere y John se pone muy molesto. Los niños ven una emoción muy natural, la tristeza cuando alguien muere. Pero la enfermera les dice que morir es un evento feliz. Los dos conceptos de muerte individual presentados en estos capítulos son radicalmente diferentes. Según la idea de la muerte de John, cada individuo representa un todo en sí mismo y merece ser llorado después de la muerte. Por otro lado, los niños bocanotificados aprenden a ver la muerte en un contexto social, donde el individuo no tiene ningún significado. Como la muerte no daña a la sociedad, la gente no tiene que temerle. La transición entre los recuerdos buenos y los malos de John anuncia los próximos eventos. Al principio, John recuerda los buenos momentos que tuvo con Linda, pero cuando ella menciona el nombre de Pope, solo puede recordar los malos recuerdos, como cuando trató de matar a Pope. Esto marca un paralelo con la visión de John de la sociedad inglesa, que parecía inmaculada hasta que realmente experimenta Londres, después de lo cual solo puede ver su lado negativo. Con la muerte de Linda, John se da cuenta de que ahora está solo. Todos los supuestos beneficios de la sociedad han resultado ser cosas que John rechaza mentalmente, dada su búsqueda para mantener su individualidad. John pronto se da cuenta de que no puede vivir como un miembro sano en esta sociedad. Bueno, la interpretación que le vamos a dar a este capítulo es de que se ve reflejada un problema de drogadicción prácticamente. ¿Por qué? Porque la mamá del joven no estaba acostumbrada a este tipo de medicamentos y pues sí estaba acostumbrada, pero en el pasado había pasado tanto tiempo sin consumirlo que la verdad no creo que le hubiera afectado demasiado, pero al empezar a consumirlo lo empezó a consumir de una manera en exceso, a volverse adicta a estas pastillas, y esto le pudo haber causado la muerte. También vemos la realidad reflejada en dos puntos. El primero, la realidad reflejada de la familia, o sea, en este caso el muchacho que siente el dolor, se desgarra emocionalmente al ver a su mamá morir por esta pastilla, y la otra es la de la indiferencia, al ver a una sociedad indiferente ante el dolor que sufrió este hijo. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbradas, no estaban como mentalizadas para eso, y esto lo que hace es de que encontremos dos realidades totalmente distintas chocando en un mismo punto, porque el choque que hay en este momento es la reacción que tiene el hijo. En ese mismo momento, en ese periodo donde ve a su mamá morir y ve a las personas totalmente indiferentes a este tipo de dolor, a esta situación que él está viviendo, y esto pues lógicamente hace que él sienta, pues podría ser desilusión, impotencia, rabia, ira y mucha tristeza por estos puntos que han tocado, porque él se ve vulnerable durante esta situación, pero las demás personas siguen con su vida normal, más bien admiran eso con una calma como si fuera totalmente normal, pero quitando todo tipo de emoción. Y esto lo vemos en esa sociedad desinteresada que no tiene nada de empatía, un choque de realidad entre estas dos sociedades. La primera en la que él fue criado, donde las emociones se ven a flor de piel, donde las personas son empáticas de cierta manera y la muerte es algo visto doloroso para la familia. Y vemos esta otra sociedad, la sociedad actual, de la ciudad, donde la muerte es considerada como normal, no tiene nada de trágica y es totalmente sin sentido, sin ningún tipo de emoción. Esto es un choque porque él está acostumbrado a esta realidad, y el choque de estas dos realidades es ese punto donde todo se conecta, donde todo empieza como a estallar de cierta manera. ¿Por qué? Porque a él le da impotencia, le da tristeza, y esto lo podremos ver reflejado en la vida actual, donde mucha gente que es drogadicta, mucha gente que muere en esas condiciones, no tiene ningún tipo de entierro, la gente no siente empatía y la gente lo ve como algo normal y lo deja pasar. En cambio, las familias de estas personas sienten el dolor de no haberlas podido ayudar, de no haberlas podido como darle esa mano que al fin la sacara de esa drogadicción. Al contrario, todas las personas pasamos nuestra vida como si nada, porque para la sociedad actual y para la sociedad del libro prácticamente esas personas no valen nada. Muchas gracias y seguimos con la interpretación entre una noticia, una novela o una serie con el libro. Gracias. Este capítulo lo relacionamos con una serie que se llama Euphoria.
Esta serie nos damos cuenta de cómo ven los familiares y los amigos en el problema de la drogadicción. Podemos intuir desde un punto de vista estas cosas que complican y marginan a los drogadictos, al dolor y la agonía que sufren tantas cosas, pero al final simplemente se deja pasar y no entiende esta enfermedad y el dolor que viven. Podemos intuir y comprender que esto hoy en día se vive demasiado, donde no somos conscientes y no vemos el grave problema que viven a diario estas personas y sus familias. Y el libro redacta esto también, el dolor del hijo al ver que su madre va a morir por este problema de drogas que ingirió y la mató, y el resto de personas que no entendían y no empatizaban con este dolor. Gracias. Muchas gracias por haber visto nuestro video, quedarse hasta el final y disfrutar de nuestros bloopers. Espero se rían un buen rato. Gracias. Bye.